Situaciones como las que nos toca vivir a los argentinos por estas horas y sobre todo a los que han sido víctimas de este accidente, de la tragedia de Once y de otras, como ha sido el caso de Cromañón y podemos nombrar tantas más, viven situaciones de un trauma profundo que no culmina en las horas posteriores y que continúa. Pero claro, tenemos que hablar de las primeras horas, del momento, del presente y de cómo se las puede ayudar más allá de lo que puedan hacer médicos, policía y bomberos. Cómo se contiene a las víctimas y a los familiares. Estamos con el licenciado Ricardo Rubén Galiani, a quien tenemos en imágenes, asesor de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la Nación. Le damos la bienvenida, Ricardo, y cuéntenos qué es lo que han hecho durante la jornada ayer y qué están haciendo hoy. Bueno, desde el primer momento que se tomó noticias de esta catástrofe, el Ministerio de Salud, conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Social, pusieron en marcha un dispositivo de contención y de acompañamiento de las personas afectadas por esta catástrofe. Se armaron equipos constituidos por psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales, que estuvimos en Plaza 11, ahí mismo en la estación, y después equipos que fueron al Hospital Ramón Mejía, al Hospital Durán, a Chacarita y a la morgue judicial. Nuestro trabajo consiste en la contención emocional y el acompañamiento a las personas afectadas, fundamentalmente a los familiares o amigos que están buscando a personas accidentadas, o en la morgue vienen a ver si tienen algún allegado fallecido. ¿Ese tipo de trabajo de contención en qué consiste? Porque uno imagina que son familiares desesperados, angustiados, que no quieren saber nada de nada, lo único que quieren saber es dónde está su familiar. Bueno, en general, cuando hacemos una intervención en salud mental, en emergencias y catástrofes, siempre la intervención es una intervención desmedicalizada y despsicopatologizada. Es una intervención que se hace desde un abordaje predominantemente psicosocial. O sea, el abordaje es de contención humanitaria, de ayudarlos a entender cuál es la situación, que puedan descargar emocionalmente las tensiones que tienen y, bueno, que logren cierto grado de, digamos, de equilibrio o de aceptación de la situación. Le voy a preguntar ahora por el post, ¿no? Sí, lo que sigue, porque sí, lo hemos vivido, sí, que esto no termina ahora. No, no. Lo hemos vivido, hemos tenido el ejemplo cercano de Cromañón, pero le voy a preguntar a nuestro compañero, a Guido Fischer, a quien le damos los buenos días. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cuál es el post? ¿Qué es lo que pasa? Después de un accidente como este, ¿qué es lo que suele suceder? Bueno, pueden pasar múltiples situaciones, porque esto depende del efecto en particular que va a provocar el trauma en cada uno, y ahí sí tenemos que hablar de particularidades, subjetividades, ¿sí? En general, vos bien dijiste la palabra trauma al comienzo, y para entenderlo por ahí de forma más práctica, pensemos en lo que genera un trauma de otro tipo, como por ejemplo un trauma acústico, ¿sí? Cuando escuchás algo muy fuerte, ¿qué genera? La pérdida, o por lo menos en parte, de la función que tiene ese órgano. El trauma psíquico va a alterar o va a inhabilitar, por lo menos en parte, las funciones psíquicas y va a alterar la manera de percibir de cada uno sus diferentes emociones. Por eso, en función de esto, vamos a esperar efectos y síntomas de todo tipo. En lo psíquico, en relación a su manera de pensar, en su manera de vivir todo lo emocional y en su manera de actuar, es decir, en lo conductual. Bueno, ya se conoce, se han presentado. Vos podés definir, el señor es el que en definitiva va a tener que actuar, es la función de ustedes. ¿Y cómo se combinan esas dos cosas? Lo que está contando él y lo que... Bueno, en general, digamos, cuando se hace un abordaje de salud mental en catástrofe y emergencias, se pueden abordar desde tres momentos diferentes. Lo que es el antes de una catástrofe, todo lo que hace a la prevención, el momento agudo de la crisis y en la postcatástrofe. Siempre, como decía el colega, digamos, pueden haber diferentes tipos de consecuencias que van a depender de la gravedad de la situación, pero también de las características personales de cada una de las personas que han sido afectadas. Lo que quiero aclarar es que la mayoría de las personas suelen sentir
síntomas y signos, deben tener síntomas y signos que son normales ante una situación anormal. Desesperanza, angustia, ansiedad, pánico, bueno, irritación, pero que son cuestiones absolutamente normales debido a la situación que han estado viviendo. Muy importante esto que dice el colega, porque también mencionó antes la palabra despatologizar. Sí. Esto no se trata de una enfermedad ni de una patología, es absolutamente normal frente a un hecho anormal. Y es importante también aclarar que en esta etapa aguda, que en general más o menos vamos a considerar el primer mes, es muy importante que la persona, que la víctima directa y también los indirectos, que después vamos a hablar de eso, puedan hacer catarsis de la situación. El hecho de que puedan hablar, descargar, hacer catarsis de todo lo que vivieron es un gran paso en este primer momento y es importante no interrumpirlos, ¿no? Esto que muchas veces desde el sentido común, un familiar, una persona afectiva, cercana, suele hacer, tratar de contener, impidiendo, ¿sí?, sin querer, que haga esta descarga. Bueno, no, se sugiere justamente lo opuesto, que se permita canalizar y expresar todo lo emocional y también en relación al relato, ¿sí?, de lo que vio, de lo que tiene en esta primera instancia guardado en esta memoria, ¿no?, tan fresca. Yo quería comentar algo con colegas que en general nosotros no utilizamos el concepto de víctima, generalmente utilizamos el concepto de personas afectadas o damnificadas. Porque si nosotros colocamos a una persona dentro del concepto de víctima, después es muy difícil que logre salir de ese lugar. En cambio, una persona puede estar afectada por una situación y después desafectarse. Una persona puede estar damnificada y después dejar de estar damnificada. ¿Cómo trasladamos todo esto a esta realidad? A esta realidad. ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue? ¿Cómo usted va a tener un seguimiento de cada una de las Nosotros estamos trabajando, tenemos trailers, camiones en las puertas de la morgue judicial, estamos en Chacarita y estuvimos en Plaza 11. Como les comenté anteriormente, son equipos interdisciplinarios constituidos por psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales que hacemos el acompañamiento. ¿Y hay una ficha de cada uno de ellos? Y vamos retomando, hacemos la ficha y vamos viendo cuáles son las necesidades que estas personas tienen, desde lo que hace a la salud mental como desde el punto de vista social. ¿Estos tratamientos corresponden para todo el mundo o para quien lo necesita posterior a una situación como esta? Es muy buena tu pregunta, porque en general los damnificados, y esto coincido en el concepto con el colega, ¿sí?, los damnificados muchas veces, como característica propia de haber vivido este trauma, no suelen pedir después demandar asistencia. Algunos sí, serían los que van a pedir una demanda concreta, ¿sí?, o que van a estar muy acompañados por un familiar para que lo hagan. Muchos otros van a, de alguna manera, y repito, como efecto mismo del trauma, a rechazar la asistencia. Es muy importante que en estos momentos los familiares y las personas cercanas estén en contacto directo con profesionales o haciendo las veces de nexo con profesionales y con los damnificados directos, porque considero, y un poco respondiendo ahora sí linealmente a tu pregunta, todos los que de alguna manera estuvieron en conexión con este trauma necesitan una atención. Cuando se hace terapia muchas veces se remonta a cosas que han pasado hace mucho tiempo en la persona, ¿no?, como para entender por qué le pasa lo que le está pasando ahora, y ustedes intentan llegar al nudo, al principio, para entenderlo. Si se agarra a tiempo, esto se puede evitar en el futuro, quizás traumas mayores, ¿no?, porque el famoso estrés postraumático es más que una frase, es una realidad que se vive a cotidiano, ¿verdad? Sí. Sí. En realidad, digamos, además de la atención, digamos, individual, sería conveniente, digamos, generar dispositivos grupales donde las personas puedan compartir la situación de la experiencia traumática. No toda situación traumática de por sí va a generar un trauma. Claro. Puede ser que esa persona haya pasado por esa situación y quede traumatizado o no. Digamos, eso va a depender de las características personales, de su historia. Y de los padres, porque usted habrá estado viendo la búsqueda desesperada de padres. Bueno, entonces coincido con el colega que, digamos, podemos hablar de afectados directos y de afectados indirectos. Digamos, los afectados directos son aquellas personas que estuvieron concretamente en
la situación de la catástrofe. Los afectados indirectos son todos los familiares, amigos y las otras personas que están alrededor. Y esas personas también, digamos, necesitan algún acompañamiento para poder elaborar, digamos, la pérdida de sus familiares. Licenciado, le vislumbro lamentablemente mucho trabajo en este sentido. Gracias por acompañarnos esta mañana para entender un poquito más. Muchas gracias, muy amable. Cómo están trabajando y cómo van a seguir trabajando. Guido, gracias. Seguimos.